Hola, sean bienvenidos a este canal que he creado pensando en los alumnos y alumnas del Telebachillerato 109, así como en la comunidad estudiantil del Telebachillerato Michoacán. La idea es reforzar los conocimientos que abordamos dentro del salón de clases en relación con las asignaturas de humanidades y ciencias sociales. Hoy corresponde abordar el tema de reseña y comentario crítico, que corresponde a la asignatura de Lengua y Comunicación 2. Vayamos a ello. Pues bien, cuando buscamos la definición de reseña, podemos encontrarnos que esta es un escrito breve, de carácter generalmente descriptivo e informativo, pero para entender precisamente de qué trata una reseña, sería como transmitir un hecho a alguien para que se interese sobre este hecho, ¿no? Esto se hace, puede hacerse sobre artículos de revistas, libros, películas, exposiciones u otros eventos. Inclusive podríamos hacer una reseña de la fiesta patronal, una reseña del Año Nuevo Purépecha, y esto implicaría entonces que nosotros queremos motivar a la gente sobre estos temas, informándolos con qué es lo que pasa, cómo es que se hacen esos eventos. También podríamos pensar que una reseña se pudiera hacer sobre una fiesta o la forma en que se hacen las bodas en la comunidad. Y esto permitiría que nuestro interlocutor, aquella persona con la que hablamos, comprenda el hecho, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que leyeran una novela y, digamos, le dijera, pues vamos a leer 100 años de soledad, ¿no? Tendría que hacerles una reseña muy general y a su vez decir por qué es interesante leer Cien años de soledad, ¿no? Invitarlos a descubrir que hay temas donde está presente la traición, el amor, el deseo, y esto implica que ustedes intenten profundizar y conocer de cerca estos elementos. O también invitarlos a leer un cuento quizás, ¿no? Que pudiéramos interesarnos en algún cuento y para ello tendría que hacer yo una reseña muy general. Esto que le estoy contando es de manera oral. Sin embargo, también existen reseñas escritas y generalmente en periódicos, revistas o sitios en internet existen reseñas de novelas, cuentos, artículos diversos, pero algo muy común que está pasando con las redes sociales tiene que ver con quizás las reseñas de películas, que es lo que hacen por medio de plataformas como TikTok, Twitter o el mismo YouTube, que te dicen de qué trata una película y lo que intentan hacer es interesarte para que asistas al cine a mirar esa película o contarte una reseña del último modelo de celular, de computadora o de ropas para que la compres, ¿no? Esa sería, digamos, una finalidad que también tiene la reseña, pero para el caso de lengua y comunicación, lo que importa en la reseña es precisamente que nosotros sepamos contar un hecho, que llamemos la atención de nuestro interlocutor y que lo invitemos a realizar cierta acción, para lo cual vamos a requerir que haya un buen título, referencias y que contemos en términos muy generales estos elementos para que nuestro interlocutor o interlocutora se interese y vaya a la obra. Entonces, veremos más adelante cuáles serían estos tres elementos que tendría una reseña o tendríamos o pasos que tendríamos que hacer para hacer una buena reseña. Por otra parte, el comentario crítico tiene que ver con una posición ya sobre un hecho, ¿no? Decir, por ejemplo, la fiesta es interesante, pero a mí me gusta porque se respeta la vestimenta. O decir, a mí no me gusta porque no se respetan las tradiciones. Y justamente ahora hay un elemento que tiene que ver con el Año Nuevo Purépecha,
Y sobre ese aspecto, sobre el evento del Año Nuevo Purépecha, podríamos tener nosotros una posición crítica. Decir, estamos a favor de que se realice el Año Nuevo Purépecha porque privilegia las tradiciones y las costumbres, o también, por su parte, decir que no, que es un evento que no tiene en cuenta a la comunidad purépecha, ¿no? Ahí, ¿qué está pasando? Es que nosotros ya estamos teniendo una opinión particular, ¿sí? Y estamos asumiendo una forma de relacionarnos con nuestro contexto, con nuestro entorno, y entonces no solamente se trata ya de pasar información, sino que también lo que intentamos es convencer a nuestro interlocutor de una posición o desde nuestra perspectiva personal, lo cual nos llevaría a tener entonces en este comentario crítico una opinión sobre el tema, el hecho que se trata, y en última instancia, de manera muy general, podríamos decir que nos gusta o no nos gusta cierta novela, cierto cuento, la película que vimos, y obviamente dar elementos que fundamenten nuestro posicionamiento al respecto. Entonces cerraremos este primer video de la reseña y el comentario crítico señalando 3 elementos que vimos en Lengua y Comunicación 1 para realizar estas actividades. Ya en un segundo video trataremos de dar un ejemplo de cómo leer y hacer estos elementos de manera más puntual. Por el momento, es importante que si vamos a hacer una reseña o un comentario crítico sobre una novela, un cuento, eh, los pasos que se tienen son la prelectura, la lectura y la poslectura. Si recordamos, la prelectura es, como se dice coloquialmente, un vuelo de pájaro sobre el texto para saber de qué trata en términos muy generales y encontrar, por ejemplo, quién es el autor, en dónde fue escrita, de qué trata, si tiene algún subtítulo, qué tan extenso es, y con base en estos elementos tratar de tener un primer acercamiento que nos permita pasar al segundo momento, ¿no? Que tiene que ver con la lectura. Y en la lectura lo que hacemos es leer el cuento o la novela, el texto en sí, de manera mucho más minuciosa, sin saltarnos tan rápido y precisamente percatándonos de los detalles que se dan al respecto. En esta lectura nos permite identificar la postura del autor o de qué trata, ¿no? Recuerden que es muy importante ir subrayando aquellas palabras que no entendamos y, por supuesto, ir buscándolas en el diccionario para que tengamos una mayor comprensión de la lectura y de esta forma logramos tener un posicionamiento sobre ella, ¿no? También esta lectura nos permite reconocer las ideas principales para luego tener el tercer elemento que ya tiene que ver con la postlectura y que justamente nos permite crear quizás un cuadro sinóptico, un mapa mental y recoger las ideas principales de las que se trata. Una vez que tenemos estos 3 pasos, sí, vamos a hacer una reseña. Lo que haríamos es decir de qué trata en términos muy generales, cuál es el título de la obra, cuáles son las referencias, es decir, el contexto en donde se desarrolla el acontecimiento, dar una introducción muy general, describir los personajes, los hechos de manera muy general y dar una conclusión, ¿no? De por qué sí leer esta obra o de por qué no leerla, pero de manera muy general, ¿no? Invitando a la gente o a nuestros lectores o a quien le contemos que se acerquen a la obra. Por otro lado, el comentario crítico ya intenta dar una opinión sobre estos elementos, por lo cual la lectura y la poslectura se vuelven muy importantes para que digamos por qué estamos a favor o en contra de la, la obra que abordamos, ¿sí? Ya sea la película, la novela o el cuento que hicimos, o inclusive el artículo.
De regreso, por ejemplo, al tema de qué significa ser purépechas, podríamos leer un texto que aborde ese tema y nosotros al final determinar por qué estamos a favor o en contra de esta posición, pero estando informados, no de manera fácil solamente decir sí porque me gusta o no porque no me gusta, ¿no? Sino que precisamente buscando elementos que nos ayuden a tener un posicionamiento a este respecto, ¿va? Espero que este proyecto siga desarrollándose de manera muy general y que con el paso del tiempo, pues, se haga también de mejor manera, ¿no? La idea es contribuir a desarrollar estos saberes, profundizarlos y, por supuesto, los invito a que se sumen al proyecto, colaboren eventualmente y hagamos crecer en conjunto este nuevo proceso y proyecto para el Telebachillerato 109. Nos vemos para ver el paso a paso de cómo hacer una reseña y un comentario crítico.